Esa sería la primera parte, digamos, de la clase. En la segunda parte, vamos a ver lo que es la semejanza hidráulica. La semejanza hidráulica, por ejemplo, vuelvo acá atrás, tenemos acá, ya les muestro, acá está, en la portada de la clase. Por ejemplo, en un canal, hay una caída abrupta, continúa el canal, entre la zona, digamos, del momento que cae, está la caída abrupta, hasta que se estabiliza. Bueno, dice, bueno, yo puedo calcular cuál es el salto hidráulico, si H1, H2, si conjugado. Pero ¿qué pasa entre el salto hidráulico y justamente la altura de caída? Bueno, entonces lo que me permite hacer el análisis dimensional, cuál es la relación que existe entre las variables, de forma tal de decir, bueno, cae con una lámina destacada, los impactos sobre una, sería una masa de agua que trabaja como colchón, se genera el salto hidráulico y las longitudes correspondientes en cada uno de estos tramos, el L1, L2, etcétera, más los tirantes, ¿sí? Se puede establecer mediante lo que sería un trabajo en el laboratorio de las variables ya seleccionadas previamente. La análisis dimensional me selecciona la variable y la observación del laboratorio me dice la relación de L1 con respecto de L2, de H con respecto de L. ¿Sí? Son esta que está acá a la derechita, que están como digamos, relaciones, digamos, de dimensiones iguales a constante elevado a distintos exponentes. Esa sería, digamos, la segunda parte de acá, de cómo puedo estudiar yo un fenómeno hidráulico, en el cual todas las ecuaciones que nosotros hemos visto, ecuaciones de la continuidad de energía, de cantidad de movimiento, momento del momentum, no me permiten conocer qué ha sucedido internamente. Para esas situaciones, aplicamos parte de la semejanza. Este es el problema real, lo llevamos, bajamos a la escala y lo llevamos a un modelo en prototipo o a la escala de modelos en laboratorio. En el caso, por ejemplo, de una presa, vamos a estudiar, digamos, cuál es la socavación de presa. La presa tiene 80 metros de altura, le bajamos la escala, pongámosle a 40 centímetros de altura, entonces puedo reproducir en laboratorio estos fenómenos que digamos, las ecuaciones que conocemos no me permiten determinar. Entonces, para hacer, digamos, esta reproducción de lo que sería escala real o prototipo a escala de laboratorio o modelo, tengo que aplicarle condiciones de semejanza. Ya vamos a ver cuáles son esas condiciones de la semejanza. Bien, los métodos que vamos a aplicar en el análisis dimensional, el método Low-Rayleigh-Buckingham, y en el tema de la semejanza, es decir, cuáles son las relaciones que vamos a establecer entre el prototipo, el problema real, con el modelo en laboratorio. Bueno, están las guías, están los problemas son problemas clásicos, los iba a cambiar, digo, no, prefiero dejárselo otro problema porque son muy bien conceptuales, y los otros problemas los pueden ustedes hacer, digamos, como una aplicación digamos, por relaciones, o semejanza también, ya estratégica de estudio, ¿no? Me había tentado de cambiar, digo, a lo mejor los dejo, reafirma un poco las cosas que vamos a ver en clase. Y la otra quedaría como práctica. Bueno, está en la clase, la teoría, los enunciados, etc. Y después un foro de consulta general, acá terminando ya todo esto, para el caso del primer parcial. El tema del primer parcial es algo que necesitaríamos que la otra semana ya nos mandan por el WhatsApp, me dicen nosotros estamos por pie más arriba la fecha, sería, digamos, en realidad tendríamos que haberlo tomado esta semana, pero no, digamos, prácticamente cerramos el tema y estamos tomando el parcial, no le damos tiempo a que repasen nada. Sería el viernes 18 de junio, una fecha tentativa, puede comenzar a las 4 de la tarde o 5 de la tarde, ahí estaríamos todos de la comisión, si están todos de acuerdo, viernes 18 de junio, pues jueves feriado.
Justamente ese jueves venía bien, pero el jueves 17 de junio. ¿Sabe un caso que digo, bueno, nosotros rendimos lo mismo en feriado? Y la otra fecha sería el sábado 19 de junio a las 10 de la mañana. Anótenlo y después en todo caso por el WhatsApp se ponen de acuerdo y van poniendo parcial el viernes 18 de junio a tal hora. Digamos, si el viernes podríamos comenzar a las 17 o a las 16. Y si el sábado sería a las 10 de la mañana. Entonces uno de los días después me lo confirman, cosa que la otra semana ya prácticamente ya teníamos establecida la fecha del parcial. Bien. Bueno, les dejo de compartir esto y vamos a ver. Vamos a iniciar un poco la clase. Vamos a ver qué parte, lo que es el análisis dimensional. Y yo lo voy adelantando en qué consiste. Entonces, vamos a ver el análisis dimensional, los métodos, los Rayleigh-Buckingham. Vamos a estudiar el caso de la capa límite, vamos a diferenciar flujo laminar de transiciones turbulentos. Y vamos a establecer relaciones como que ya nos aparecen en forma adimensionales. Y nosotros vamos a decir, este es el número de Reynolds, esta es la pérdida de carga expresada con ecuaciones de Darcy-Weisbach, que establece relaciones de variable únicamente. Y sería la primera parte del análisis dimensional. Entonces, ¿qué era el análisis dimensional? Es una técnica que me permite establecer la ecuación matemática representativa de un fenómeno físico a condición de conocer las variables que participan en el mismo. Bien. ¿Qué sistema vamos a utilizar? Sistema absoluto y sistema gravitacional. Sistema absoluto, la masa, longitud y tiempo, y sistema gravitacional puede ser longitud y tiempo. En cuanto hacia las dimensiones fundamentales que vamos a utilizar. Los métodos, método de Lord-Rayleigh, método de Buckingham. El método de Lord-Rayleigh, básicamente, ¿en qué consiste? El método de Lord-Rayleigh consiste en lo siguiente. Vamos a adelantar un poquito. Considero todas las variables que participan en un problema, por ejemplo, en el caso del péndulo, hay que determinar el tiempo de oscilación de un péndulo. ¿Cuáles son las variables que participan en el problema? La longitud, la aceleración de la gravedad, el tiempo de oscilación. Entonces, yo quiero conocer el tiempo, esa variable desconocida es igual al resto de las variables elevada a exponentes desconocidos, x1 y x2, a menos de una constante. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el método de Lord-Rayleigh? Aplicamos, digamos, lo que sería las variables, las expresamos en sus dimensiones fundamentales. Por ejemplo, en el primer miembro sería R a la 0 por T a la 1. C, una constante dimensional, por L igual a L a la X1, G a la X2. Y G a la X2 es L sobre T cuadrado elevado a la X2. Entonces, tenemos la variable del problema igual al resto de las variables elevado a exponentes desconocidos, expresado en las dimensiones fundamentales. Entonces, ahora le aplicamos el criterio de homogeneidad de las dimensiones, en una dimensión, por ejemplo, L. Entonces, en primer más X2. En T, en primer miembro, T elevado a la 1, es 1, y en el segundo miembro tengo T igual a menos 2, X2.
¿Está bien? Está en L y en T. Profesor, ahí habría que cambiar entonces el último L sería T, Ah, ¿verdad? acá en vez de L, T, sí, sí, sí. Eso, sí, sí. Ese sería el... ya lo cambié. Bien. Yo me guiaba por las primeras dos ecuaciones de la izquierda. Entonces, en T sería menos 2x2 igual a 1. Bien, ese es bien, una corrección de forma. Vale. Entonces tengo un sistema de ecuaciones en L, un sistema de ecuaciones en T, dos ecuaciones con dos incógnitas, sacamos los valores de x1 y de x2, de los exponentes, nos llevamos a la ecuación original, la ecuación 1, y quedaría t igual a esa constante dimensional, ¿sí?, por el producto de L y G elevado al x1 y al x2. Y t sería igual a c por b cuadrada de L sobre G. Bien, y como entonces lo que le quedaría, digamos, del análisis dimensional es acá, medir el tiempo por las distintas longitudes y determinar cuál es el valor de la constante. Entonces, para distintas longitudes se mide el tiempo y se determina el valor de la constante. Y bueno, de la física nosotros tenemos que hacer constante igual a 2pi. Ese es el método de Lord-Rayleigh. O sea, la variable que es desconocida del problema, o variable incógnita del problema, es igual al resto de las variables elevado a exponentes desconocidos a menos de una constante. Y esa constante se lo determina ya experimentalmente cuando ya se han establecido las relaciones. Bien, el método de Buckingham. El método de Buckingham, de adelanto, se conoce como el teorema de los números pi. Tiene un tratamiento todo matemático, etcétera, pero al último nosotros vamos a hacer una simplificación. Vamos a decir, el método de Buckingham. Antes en el Rayleigh hablamos de una sola ecuación, ¿no es cierto?, donde decíamos la variable incógnita era igual al resto de variables expresadas a términos desconocidos. Ahora, en vez de variable incógnita, va a decir un número pi1, ¿no es cierto?, va a ser igual a todas las variables que participan del problema expresado a exponentes desconocidos, elevado a exponentes desconocidos. Pi sub 2 es igual al resto de las variables elevado a exponentes desconocidos, y pi sub 3, y así, ¿cuántos números pi tenemos que determinar? 1, 2, 3, 4 números pi, que son parte del problema. Y cada pi es igual a todas las variables expresadas a los exponentes desconocidos. Tipo Lord-Rayleigh, pero en escala múltiple. Bien. Entonces, digamos así, ¿qué vamos a hacer nosotros al final? Cuando ya veamos un poquito los fundamentos, vamos a decir, en un problema de hidráulica, los números pi que hay que formar es igual al número total de variables menos el número de dimensiones fundamentales que participan del problema. Suponiendo que en el problema participan la masa, longitud y tiempo, dimensiones fundamentales, son 3, y hay 5 variables, 5 menos 3 igual a 2. O sea, hay que armar dos grupos pi, un pi1 y un pi2. Es como aplicamos Lord-Rayleigh 1 y Lord-Rayleigh 2. Y en cada pi1 vamos determinando cuál es la relación de variables que se establece. Bien, vamos a un ejemplo. En caso de establecer la relación funcional de la presión en el fondo del recipiente. Tengo la presión, la densidad, la aceleración y la profundidad. Yo ahí se dan cuenta que no conocemos el problema, sabemos que son las variables que participan. La solución del problema estaría en función de esas variables, esas 4 variables, igual a 0, de forma implícita. De acuerdo con Buckingham, lo que hace es lo siguiente. La solución del problema va a estar dada en función del producto de las variables elevado a exponente desconocido. P a la x1, ρ a la x2, g a la x3, h a la x4, igual a una constante. Nos expresamos en las magnitudes fundamentales, longitud, tiempo y masa, a cada una de estas variables. Las llevamos a la ecuación de las dimensiones fundamentales, y sé que la constante tiene, digamos, sería la relación de dimensiones fundamentales, sería L a la 0, M a la 0, T a la 0. La dimensional. Considerando que la constante adimensional
Entonces sería L a la 0, M a la 0, T a la 0. Sí. Creo que hay chicos queriendo entrar. ¿Listo? Bien. Entonces lo analizamos, aplicamos el criterio de homogeneidad en las dimensiones, en L, en T y en M. Y me quedaría para L, esta primera ecuación, para T y para M. ¿Está bien? Entonces tengo un sistema de ecuaciones. 3 ecuaciones con 4 incógnitas, que serían X1, X2, X3 y X4. De acuerdo al enunciado, digamos, de los números pi, se pueden formar grupos S, que va a ser igual al número de las variables menos R, donde R es el rango máximo de la matriz no nula. Entonces, ¿qué hacemos? Estudiamos los coeficientes de la matriz, buscamos el determinante menor distinto de 0, y ese determinante es de 3 por 3. Entonces, el rango máximo de la matriz no nula es R igual a 3, el número de variables del problema es 4, el número de grupos dimensionales a formar, de acuerdo al teorema pi, es igual a n menos r. 4 menos 3, hay que formar un grupo adimensional. O sea, yo tengo un solo grupo adimensional que tengo que investigar. Entonces, en este caso tenemos 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Entonces, irá de 3 por 3, digamos, el rango del determinante no nulo. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Suponiendo acá, establecemos un valor, digamos, arbitrario en un exponente. X1, le ponemos igual a 1, y se obtiene el resto de las incógnitas. Para X1 igual a 1, lo voy reemplazando. Entonces obtengo X2 igual a menos 1, X3 a menos 1, X4 igual a menos 1. Ya le he impuesto un valor a X1. Entonces, vuelvo a mi ecuación original, mi problema, que decíamos, el producto de la solución del problema era igual a todas las variables elevadas a exponente desconocido igual a una constante. En este constante, en el caso nuestro, es el número pi. Entonces me quedaría pi, que es la constante, igual a la relación de variables. A mí lo que me interesa es esta relación, cómo son directamente proporcional, inversamente proporcional, y eso es lo que me dice la análisis dimensional, cómo se establece relación de variables. Si en lugar de poner Q1 igual a 1, ponemos Q1 igual a 2, el número pi sigue teniendo las mismas relaciones, nada que cambia el exponente. Pero la relación de variables sigue siendo la misma. Hasta ahí es un poco la técnica de análisis dimensional. Entonces diríamos que la presión dividido el ρ por G por H es igual a constante, igual al número pi1, que hayamos determinado. Bien, entonces de lo que queda ahí de más es hacer diferentes mediciones de presión en el fondo para distintos tirantes y determinar cuál sería ese valor de la constante. Ese valor de la constante nosotros sabemos que es 1. Pero un poco sería, digamos, siguiendo la línea de la técnica del análisis dimensional. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Para el caso este de la presión, si uno lo aplica una vez, 2 veces esta técnica, y va a llegar a lo siguiente. El número pi que hay que formar es igual al número de las variables que participan del problema, 4, menos el número de las dimensiones fundamentales del problema, masa, longitud y tiempo. 4 menos 3, tengo que formar un grupo pi, un pi1. Entonces, con ese pi1, ya puedo establecer la solución del problema. Ese sería, digamos, un resumen de la aplicación de la técnica de análisis dimensional. Entonces, uno evita hacer todo este tema de la
de armar todo el sistema de ecuaciones, determinar la matriz coeficiente, cuál es el determinante de menor distinta de cero, etcétera, para determinar el rango de la matriz. Bien. Vamos al otro caso. Establecer la relación funcional de la capa límite. En este caso de la capa límite consiste en lo siguiente. Este creo que es el problema número 2 del práctico. Tengo una masa de fluido que se desplaza a una velocidad V0, toma contacto con una placa delgada, las partículas que están en contacto con las paredes de esa placa delgada se van frenando. Se van frenando, se van frenando, se van frenando. Mientras que las partículas que están más alejadas tienen una cierta velocidad. De tal forma que llega un momento en que hay mucho intercambio de la cantidad de movimiento entre las partículas que están aceleradas, las que están retardadas, y ese intercambio de la cantidad de movimiento en cual se ve, digamos, por el gradiente de velocidad, ese gradiente de velocidad va cambiando, hay un momento en el cual se estabiliza y no cambia más. El gradiente de velocidad tiene una altura delta y que es constante. Entonces, nuestra capa límite sería delta. Delta es la altura de la capa límite, digamos, y representa la zona en la cual hay fuerte intercambio de la cantidad de movimiento de las partículas que están retardadas, de las partículas que están aceleradas, y me van definiendo la capa límite. ¿Y por qué interesa ahí? Porque hay una zona donde se producen los rozamientos, los efectos viscosos, las fuerzas cortantes. Esto es lo que se conoce como capa límite laminar. Bien, ¿cuáles son las variables del problema? Por una parte, sabemos que es la masa de fluido que está en movimiento, V0. El fluido tiene una viscosidad mu, una densidad ρ, por una parte. Por el otro lado, sabemos que llega a un determinado espesor que se hace constante, que es el espesor de la capa límite, delta, y ahí tiene la longitud, que es desde el punto de contacto hasta cuando se estabiliza, que es X. Entonces yo tendría 5 variables. El espesor de la capa límite, la densidad, la viscosidad, la longitud X y la velocidad V0. Las dimensiones fundamentales seguramente va a ser la masa, longitud y tiempo. 5 variables menos 3 va a ser igual a 2 grupos pi. Pi1 y un grupo pi2 que hay que formar. Bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En el caso de otros problemas, identificamos las propiedades físicas que participan del problema, la densidad, la viscosidad, la cinemática, que es la masa de fluido que está en movimiento, velocidad de 0, la variable geométrica de fenómenos físicos o geométricos. Entonces, delta es la variable propia del problema, X es la variable geométrica, la longitud. Si nosotros seguimos el camino de la técnica de Buckingham, deberíamos expresar todas las variables, las exponentes desconocidas, bueno, la constante, aplicar el criterio de homogeneidad, armar nuestro sistema de ecuaciones, constituido por los coeficientes de los exponentes, los coeficientes de la matriz. Una vez que yo tengo ya este sistema de ecuaciones, le aplico, digamos, los estudios según la longitud, el tiempo y la masa, con sus exponentes, 1, menos 1, menos 3, etc. Determino el rango, cuál es el determinante menor distinto de 0, entonces el rango en este caso es 3. Establezco cuántos grupos pi hay que formar, el número de variables menos el rango de la matriz, el rango máximo, sería 5 menos 3 igual a 2. Y esto equivaldría a decir, los números pi que tengo que formar es igual al número de las variables menos el número de dimensiones fundamentales del problema. El número de variables del problema son 5, dimensiones fundamentales era masa, longitud y tiempo, 3, tengo que armar 2 grupos pi, pi1 y pi2. Y eso nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer lo siguiente: establecer las variables del problema, determinar las dimensiones fundamentales que están en juego y determinar cuántos grupos pi tenemos que armar. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? Entonces nos evita hacer todo, armar todo el grupo general, del grupo general determinar el rango de la matriz,
y con ese rango determinar números pi a formar. Entonces hemos hecho un salto, un presalto, de forma tal de que lo vamos a determinar de esa manera. Bien. Entonces, ¿qué es lo que para aplicar así de esta forma, digamos, un poco más, con un poquito más, digamos así, cierta solvencia? Lo que hacemos, por una parte, establecemos, como son dos grupos, grupo pi1 y grupo pi2. En el grupo pi1 establecemos, por ejemplo, la variable ρx y b. En el grupo pi2 establecemos la variable ρx y b. Y después, en el grupo pi1, tenemos variables, digamos así, libre, que sea delta y mu, y que vamos a hacer variar de 0 a 1 según sea, o aplicamos en pi1 o aplicamos en pi2. Ya les explico poco. Vamos a ver un poquito. Yo armo el grupo adimensional pi1. Hago el grupo adimensional pi2. Pi1, el producto de todas las variables, elevado a exponente conocido. Pi2, todas las variables, elevado a exponente conocido. Bien. Entonces, en el grupo pi1, la variable repetida eran las tres primeras. Y quedaban las otras como variables libres o variables flotantes, delta y mu. Entonces, en cada una de ellas, de forma alternativa, como hacíamos en el caso de la presión, establecemos valores, digamos, arbitrarios. X1 es igual a 1 y X5 es igual a 0. Cuando vamos a pi2, hacemos una inversa. X1 es igual a 0, X5 es igual a 1. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ya me va quedando los grupos con pi1 igual a x por rho por b0 por delta elevado a la x1 igual a 1, mu elevado a x5 igual a 0. Pi sub 2 igual a x a la x2, rho a la x3, b a la x4, por delta a la x1 igual a 0, y mu elevado a la x5 igual a 1. Esos valores C1 únicamente son por la facilidad con que uno puede operar. En pi1, resolvemos pi1, aplicando el criterio de homogeneidad en la longitud, en masa y tiempo. Tengo mi sistema de ecuaciones y voy sacando cuánto valen los exponentes. Entonces, en estas relaciones, ya me va diciendo x3 vale tanto, x4 vale tanto, x2 igual a menos 1, y el pi1 sería igual a delta por x a la menos 1. O sea que pi1 igual a delta sobre x. Primera relación de variables. ¿Está bien? Lo mismo hacemos ahora con el pi2. Trabajamos con pi2. X1 es igual a 0, X5 es igual a 1. Trabajamos el sistema de ecuaciones, aplicando el criterio de homogeneidad en L, T y M. Establecemos los valores de las constantes. X4 igual a menos 1, X3 a menos 1, X2 a menos 1. Vamos a la ecuación general de pi2, ya con el valor de los exponentes desconocidos, ya determinado, y pi2 quedaría igual a mu dividido rho por x por b0. Otra relación de variables. Entonces ya tengo una relación de pi1, delta sobre x, pi2, mu, sobre rho por x por b0. Bien. Hasta ahí, el análisis dimensional ya me dio cuál es la relación de variables y cuántos grupos pi había que formar. En este caso, eran dos grupos, pi1 resulta igual a delta sobre x, pi sub 2 igual a mu sobre rho por b por bx. A esta relación, todo este pi1 y pi2 son adimensionales. Pi1 delta sobre x, pi2 también adimensional. A ese número adimensional es la que se conoce como número de Reynolds. Reynolds es igual a rho
por B y por X sobre mu, y establece la relación de las fuerzas viscosas sobre las fuerzas de inercia. Ese sería, digamos, un adelanto. Nosotros vamos a ver más adelante en la semejanza, cuando determinamos cuáles son los números dimensionales que aplicamos en la hidráulica, está el número de Reynolds, el número de Frost, el número de Euler, etc. Y ya vamos a ver qué contempla cada número. Pero ahora, en principio, hemos llegado hasta esta relación dimensional. Y esa relación dimensional se conoce como Reynolds, que sería igual a ρ por B por X sobre mu. Bien. Entonces tengo el pi1, tengo el pi2. La solución del problema de forma implícita sería delta sobre X y Reynolds igual a 0. Y bueno, ahora ¿cómo se determina? Se establecen las variables. Pues, ¿de qué manera? Se hacen distintas mediciones y se va determinando delta sobre X, para el caso del movimiento laminar, igual a 5 sobre Reynolds a 1/3. En el caso turbulento, delta sobre X es igual, ¿cierto?, a 1 sobre, digamos, sería a 1 sobre 0,377 dividido Reynolds a la quinta. Reynolds a la 1/5. Bueno, eso es en forma básica. Si después, digamos, para distintas situaciones, ¿cierto?, que se va presentando de acuerdo al tipo de las paredes, rugosidades, etcétera, va a ir cambiando la expresión. Entonces, esta es la forma más general. Representa un movimiento laminar, un movimiento turbulento, y estableciendo la relación delta sobre X en función del número de Reynolds. Bien. Entonces, lo que nosotros hemos visto hasta ahí es de que el análisis dimensional me permite establecer relación de variables. Veamos un poquito cuál es la importancia del número de Reynolds. Cuando nosotros decíamos estas placas de presión despreciables interpuestas en la base de fluido, se generaba inicialmente una capa límite, que era delta. Suponiendo que el flujo es laminar, delta sería igual a R en el caso de la cañería. Los diagramas de velocidades sería tipo parabólico, que es lo que se estaría mostrando acá. Y en lo que está a la derecha serían los diagramas de fuerza de corte. Cuando en el caso del flujo laminar, para Reynolds menor que 2000, las capas de fluido se desplazan de forma ordenada. Ustedes van a ver prácticamente son como tubos concéntricos que se van desplazando de forma ordenada. En el caso, digamos, de este flujo totalmente turbulento, ya prácticamente allá aparecen vórtices, se va entremezclando las líneas de corriente y es totalmente turbulento, ¿no? Y la transición será intermedia. Entonces, diríamos, para un Reynolds menor que 2000, el flujo laminar, para un Reynolds mayor que 100.000, el flujo totalmente turbulento. Y en el intermedio será de transición. Este es el caso que se observaría, por ejemplo, en un depósito, tengo una cañería, en la válvula la abrimos un poquito y comienza a comportarse simplemente como laminar. Y a medida que digamos, nosotros acá, por ejemplo, tenemos acá una pipeta, le colocamos un colorante, en el caso laminar, es prácticamente una traza horizontal, y si está a distinta altura, va a ver prácticamente bien ordenado el desplazamiento. En la medida que vayamos abriendo la válvula de abajo, ya empiezan a aparecer estas turbulencias. Entonces la mitad va a ser con su turbulencia, desde la válvula hacia arriba, y la otra mitad va a ser un poco más ordenado. Y cuando ya abrimos totalmente la válvula, y la turbulencia se manifestó en todo a lo largo de la cañería. Entonces, tenemos flujo laminar para el Reynolds menor que 2000, flujo totalmente turbulento para el Reynolds mayor que 100.000. Y en el medio, los flujos en transición. Conviven ambos efectos. El flujo laminar está asociado a los efectos viscosos, el flujo turbulento a los efectos inerciales. Bien, eso con un poquito para resolver físicamente el problema. A ver, antes que vayamos acá a la peda de energía. Bien. Entonces, un poco hemos visto nosotros cómo vamos a trabajar, cómo tener los grupos pi que hay que formar. ¿Sí? Y si uno quiere ser un poquito más riguroso en el planteo, directamente estudia
como viste del problema, el problema acá de la medición de presión. Que hemos hecho la medición de presión, todas las variables elevadas de exponente desconocido, igual a la constante. Luego expresamos las dimensiones fundamentales, obtenemos la matriz de los coeficientes de esos exponentes, eran 3 ecuaciones con 4 incógnitas, determinamos el determinante menor, digamos, no nulo, que me da el rango de la matriz, y el número de grupos a dimensionar a formar era el número de variables menos el rango máximo de la matriz no nula. Es de 4 menos 3 igual a un grupo. Eso haríamos en el caso de la presión, deberíamos hacer lo mismo en el caso de la capa límite, y en todos los problemas haríamos lo mismo. ¿Y a qué llegamos al final? De que los números grupos pi que hay que formar es igual al número de variables menos el número de dimensiones fundamentales del problema. Que es lo que nosotros hemos aplicado a continuación. Y acá en el tema de la presión, acuérdense que teníamos un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas, y a uno de los exponentes, de forma arbitraria, le asignamos un valor. En este caso decíamos x1 igual a 1, y teníamos una expresión de pi1. Después decíamos x1 igual a 2, teníamos la expresión de pi2, y la relación de variables sigue siendo la misma. Que es lo que a mí me permite, digamos, uno busca el análisis dimensional. Me diga cómo son las relaciones de las variables. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? En el caso de la capa límite, identificamos las variables que están en juego, el número de dimensiones fundamentales. Profe, disculpe, creo que hay gente queriendo entrar. ¿Listo? Entonces tenemos, ¿qué hacemos entonces en el análisis dimensional? Determinamos el número de variables que participan en el problema. En este caso la capa límite eran 5. ¿Cuántas dimensiones fundamentales? Hay 3. ¿Cuántos grupos tengo que formar? 5 menos 3, tengo que formar 2 grupos, pi1 y grupo pi2. Y a cada grupo le aplico lo que sería el criterio de homogeneidad. Grupo pi1, grupo pi2. Tengo acá grupo pi1, grupo pi2. De esos grupos pi1 y pi2, lo voy a expresar igual a todas las variables del problema elevado a exponentes desconocidos. Grupo pi2, a todas las variables del problema elevado a exponentes desconocidos. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como teníamos, por ejemplo, en el caso nuestro, hay exponentes que ponemos que poner fijo en forma arbitraria, y otro exponente, otro valor. Entonces nosotros podríamos un poco por facilidad de cálculo, ¿sí? Elegíamos, finalmente, variable repetida del problema. ¿Cuáles son las variables que se repiten del problema? Que entre todas contienen todas las dimensiones fundamentales. Por ejemplo, en este caso de la capa límite, ρx y b0. Son las variables de base, digamos. A las otras variables son elevados delta y mu a exponentes 1 y 0 en forma alternada. En el caso de pi1 sería x1 igual a 0, y en el caso, digamos, en el caso de pi2, pongámosle, sería x5 igual a 0. Entonces, forma alternada, un valor 0 y 1, y de forma tal que nos quedan, digamos, ecuaciones digamos, cuadradas que nos permiten encontrar la solución. Pero ya hemos establecido variables de base a variables repetidas, que entre ellas contienen todas las dimensiones fundamentales. ¿Hasta ahí vamos? Y resolvemos después cada uno de los grupos. Por ejemplo, el grupo pi1, decíamos x1 vale 1, x5 vale 0. Resolvemos el valor de los exponentes para L, T y M, y tenemos el primer valor de pi1. Pi1 igual a delta sobre x. Ahora hacemos al revés. X1 vale 0, x5 igual a 1. Resolvemos el sistema y tengo el segundo grupo, pi2. Pi1 delta sobre x. Pi2 igual a mu sobre rho por b por x.
¿Y qué son estos? Relación de variables. Hasta ahí, el análisis fundamental, el análisis dimensional, cumplió con su objetivo. Decir, cómo se relacionan las variables en este problema. O sea, la solución del problema de forma implícita sería pi1, pi grande igual a pi1, pi2 igual a 0. Pi1 es delta sobre x, pi2 es radio. Bien. En el caso, en estos problemitas de la guía, que son bien, digamos, asociados a problemas de hidráulica, se trata de determinar cuál es la pérdida de energía en un conducto a presión de eje horizontal. Tengo la cañería de eje horizontal, diámetro D, tiene rugosidad D, el fluido que circula tiene la propiedad física mu, la densidad, lo hace a una velocidad v, la longitud que vamos a estudiar entre 1 y 2 es L. Entonces, ¿qué tengo? Variables que intervienen en el problema: la rugosidad de la pared de la cañería, la densidad, la viscosidad absoluta, distancia entre las secciones, L, la velocidad, el diámetro y la pérdida de energía. Entonces, cuando transita de 1 a 2, tengo energía en 1 menos la pérdida igual a energía en 2. Como el diámetro, digamos, es constante, el diámetro es constante, la altura de velocidad va a ser la misma. Entonces, la pérdida de energía la puedo expresar como caída de presión también. Pérdida de energía es igual a delta de P sobre gamma. O uno u otro. ¿Cuáles son las propiedades físicas del problema? Entonces decimos, agrupemos qué es lo que sabemos, qué conocemos y qué tenemos. La propiedad física del problema es ρ y mu. La cinemática es la velocidad con que circula el fluido. La geométrica, el diámetro de la cañería, la longitud y la rugosidad. Y la variable propia del problema, antes era la delta, que le puso la capa límite. La variable propia del problema, en este caso, es la pérdida de carga. Otra entre 1 y 2, o delta de P entre 1 y 2. O uno o el otro. Entonces yo tengo ¿cuántas, digamos, números pi hay que formar? Número de variables de problema, son 7 variables de problema. ¿Cuántas dimensiones fundamentales participan del problema? Son 3. La masa, longitud y tiempo. Entonces, ¿cuántos grupos hay que formar? 4. La solución del problema sería pi1, pi2, pi3, pi4 igual a 0. Cuando nosotros establezcamos todos estos pi1, pi2, pi3 y pi4, nosotros podemos ya al último expresar de forma general que la pérdida de carga es igual a una relación de K sobre D y Reynolds por L sobre D, B cuadrado sobre 2G. Entonces, hasta ahí tenemos relación de variables, que es la función, digamos, del análisis dimensional. Cómo se relacionan las variables y que me permite determinar, en este caso, la pérdida de carga. Nosotros cuando veamos la otra semana, la pérdida de carga en cañería, vamos a ver que esta relación K sobre D y Reynolds es lo que se conoce como un factor de fricción, F. F es un número ya. K sobre D y Reynolds es F. Entonces sería la pérdida de carga, ahora no, ahora lo dejamos así como variable únicamente. Cuando hagamos unos cálculos, nosotros vamos a conocer que la pérdida de carga entre 1 y 2 es igual a un factor de fricción por L sobre D por B cuadrado sobre G. Y esa es la ecuación de Darcy-Weisbach. Y a eso nos vamos a dedicar otra semana prácticamente. Por eso hay diagrama de Rowe, diagrama de Moody, así como hicieron el péndulo, para distintas longitudes y tiempo hemos medido la constante C. Bueno, de igual forma, para distintas cañerías, distintas rugosidades, distintas situaciones, se mide, digamos, el valor del factor de fricción. Y en el mismo caso sería el esfuerzo de corte. Variables que participan del problema. Ya para el esfuerzo de corte, están las propiedades físicas, la cinemática, la geométrica y la propia del problema. Número de variables menos el número de divisiones fundamentales que están en juego, grupo pi a formar es pi1, pi2 y pi3. ¿Bien? Bien, y esa es la primera parte del tema de la clase de hoy, que es el análisis dimensional. Establecer relación de variables. En un caso, ya sea aplicación del método de Lord-Rayleigh o método de Buckingham.
Entonces, en un problema, por ejemplo, ahí del parcial, dice, bueno, determine la pérdida de carga entre sesión 1 y sesión 2. Y usted dice, voy a aplicar los rayos porque me es más familiar, lo manejo mejor. Otros dirán, no, trabajo con Booking, me siento más seguro. Me empecé con Booking. En otro caso, por ejemplo, de lo que sería análisis dimensional, determina, digamos, la fuerza que actúa de arrastre sobre una pancarta. Es una pancarta, un pasacalle que está en la Belgrano y 20 de febrero, en toda la avenida, ¿cierto? ¿Sí? Yo tengo las dimensiones del pasacalle, tengo la velocidad del viento, y ya puedo determinar la fuerza de arrastre sobre esas pancartas. Lo mismo en el práctico hay un problemita que se refiere a la fuerza de arrastre sobre pilas de puente, aplicada en análisis dimensional, y así tendríamos ya una metodología. Y dice, bueno, ¿y en función de qué está esta fuerza de arrastre? ¿Y en función de quién? Del área de contacto, de la velocidad con que viene el viento. Entonces, la fuerza de arrastre, hacer una constante adimensional, y en función digamos, del área de contacto por B cuadrado sobre 2G. Bueno, eso ya cuando ustedes hagan el problema van a llegar a ese tipo de conclusiones, ¿no? Bien, y por último sería establecer cómo es el comportamiento de la capa límite en el caso del flujo laminar. Por ejemplo, tengo esta placa de espesor despreciable, la masa de fluido que se desplaza, suponiendo que sea totalmente laminar, sería esta traza 5. Si no es laminar, por ejemplo, y si digamos que sea el caso de un flujo turbulento, se inicia como laminar hasta una distancia X, de ahí pasa a pegar un salto, ¿sí? Hasta que se vuelve a establecer. Esa sería la altura de la capa límite, y por debajo iría otra traza que acompaña a la pared. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la zona 3 y la zona 4? Sería de que por debajo de 4 se manifiestan todos los efectos viscosos, pues se llama su capa laminar, y en 3 serían únicamente todos los efectos inerciales. Entre 4 y 3, efectos inerciales. Es un poco el esquema. Y la capa límite que representa la zona de variación de velocidad. La velocidad de las partículas que están en contacto con la placa es 0, mientras las que se van alejando tienen mayor velocidad, hasta que llega a la velocidad de 0, porque llegaba el fluido inicialmente. Entonces, esa zona de variación de 0 hasta B0 es la que se conoce como capa límite. Ese es el caso del núcleo real. Flujo laminar, el delta sería el radio de la cañería, y acá sería el caso de la cañería con flujo turbulento. Bien. ¿Listo? Profesor, una consulta. Diga. Ahí en los últimos ejemplos, entonces, no hace falta calcular el rango directamente, nos quedamos con las cantidades de No, unidades lo como tal. hace una vez porque suponete vos con una sola vez lo vas a hacer. ¿Y qué vas a llegar justamente? Bueno, el problema nuestro de hidráulica es cierto que el determinante, el rango menores, o el rango máximo del determinante menor, distinto de 0 igual a 3. Y ese equivale, digamos, cuando uno va haciendo varias veces, es decir, que el número, grupos pi a formar, va a ser igual. El número de las variables, como 7, menos el número de dimensiones fundamentales. En el caso de general, va a ser 3. 7 menos 3, 4 pi que hay que formar. Suponiendo que el problema tenga únicamente 2 dimensiones fundamentales, entonces sería 7 menos 2, 5 grupos pi. ¿Está bien? Sí. Bien, eso es lo que debemos tener en cuenta. Por eso ahí le hice el esquema desarrollado en el caso de la determinación de la presión. Ahí en la teoría está también para el caso de la capa límite, con la búsqueda del rango máximo. Y como tengo que buscar, digamos, una solución de la ecuación cuadrada, digamos, pues salen esos valores, digamos, arbitrarios. X1 igual a 1, X5 igual a 0, X1 ahora vale 0, X5 vale 1, para el caso que nosotros nos planteamos. De forma tal de que me queda una ecuación, digamos, de 3, supongamos,
tres ecuaciones con 3 incógnitas. Y el resto, digamos, como son desconocidos, las encuentro de forma arbitraria. Valor 1, valor 0, valor 1. Y lo mismo vamos a hacer con todo el resto de los problemas. Son variables de base, que entre ellos contienen todas las dimensiones fundamentales, y el resto de las variables es elevado a exponentes exponenciales. Suponen que tengo que armar 3 grupos, ¿no es cierto? Me va a salir rho x y b, variables de base, y suponen que tengo yo otras variables elevadas a la x5, a la x6 y a la x7. Entonces, y tengo 5 grupos para armar. Entonces, x5 va a ser igual a 1 y el resto va a 0. En el segundo grupo, 0, 1, 0, 0. En el tercer grupo, 0, 0, 1, 0, 0. Son, digamos, valores arbitrarios establecidos, digamos, al resto de las variables. ¿Está bien? ¿Bien? ¿Listo, chicos? Sí, profe. Bueno, hagamos una cosa, son las 11. Nos tomamos 15 minutitos. Bueno. Así descansa un ratito y comenzamos. Finge. Listo. Veamos esta segunda parte de la semejanza hidráulica. Comparto. Esto es lo que habíamos visto en la primera parte. En cuanto se refiere al análisis dimensional, los métodos, el estudio de la capa límite, las relaciones que se obtenían de pi1 y pi2, de las pérdidas de carga, variables que participan en el problema, y relación final de las variables. Esa relación final de las variables me permitía establecer las pérdidas de carga. Y como les decía, como el modelo del péndulo, para distintas longitudes, distintos tiempos, valor de las constantes. Y acá es lo mismo, distintos tipos de cañería, diferentes tipos de rugosidades, un tipo de fluido, ¿cierto? Sería ese valor de las constantes. En este caso, esa constante sería K sobre D y Reynolds, que es lo que se conoce como factor de fricción. Entonces sería la pérdida de carga es igual a una constante por L sobre D, B cuadrado sobre 2G, donde la constante C es el factor de fricción y 0 para distintas situaciones se lo va a determinar. Y esto es todo un manual experimental de la hidráulica justamente para determinar cuánto vale ese factor de fricción. Todas unas tablas, nosotros nos digamos cálculo de cañería, fluidos reales, para distintos tipos de situaciones y distintas ecuaciones experimentales propuestas. Bien. En el caso de la similitud, en aquellos casos en que, por ejemplo, nosotros ya no lo podemos abordar con nuestras ecuaciones, y hay que representarlo, y hay que representar el problema real, llevarlo a un modelo de laboratorio, una escala, para ver, digamos, cuáles son relaciones de variables, cómo se comporta una con respecto a la otra, y mediante esa observación, y después extrapolar desde el laboratorio hacia la escala real. En el caso, por ejemplo, de estructuras disipadoras de energía de flujo de altas velocidades, con esa caída abrupta, hay un colchón de amortiguación de agua, generación de un salto hidráulico, estructura de control de erosión de las piedras de presa, o cualquier tipo otra, digamos, de situaciones que se puede presentar y la cual ya no podemos ya abordar con nuestras ecuaciones. Entonces, sí o sí, la estudia de fenómenos hay que llevar a escala de modelo en laboratorio. Bien, para lo que nosotros, los resultados obtenidos en laboratorio sean válidos y se pueden extrapolar a la escala real, un prototipo, se deben cumplir ciertos requisitos de la semejanza. Semejanza geométrica, semejanza cinemática, semejanza dinámica. La semejanza geométrica, la semejanza en la forma, las relaciones de dimensiones homólogas deben ser mías. Por ejemplo, esta longitud tiene 8 metros, ¿sí? La longitud de la laboratorio es 0,8. La relación sería 1 a 10. Este largo, pongámosle que sea 40 metros, este perfil aerodinámico, 40 metros, en laboratorio es 4 metros. Relación de, digamos así, lados homólogos,
corresponde, digamos, la misma. Entonces sería la escala de longitud del modelo, longitud del prototipo, debe ser igual a constante, igual a la escala L. En este caso sería 1 a 10 de escala, por ejemplo. Escala, digamos, se debe verificar, digamos, la forma. Se debe con la escala de ángulo, de forma tal de que tengan el mismo ángulo y sean representativos. Entonces sería, existe semejanza geométrica entre un modelo y prototipo cuando la relación entre las dimensiones homólogas son iguales. Acá, por ejemplo, prototipo es escala real, modelo en escala de laboratorio, HP, vamos a que sea 80, si la escala de 1 a 10, HM, ¿cuánto debería valer? 8 metros. Bien, si LP es igual a 60, LM, ¿cuánto debería valer? 6. Bien, entonces esa es la relación. Entonces, de hecho, cuando va de una escala de real, de altura de presa, 20 metros, 30 metros de presa, vamos a un laboratorio, 40 centímetros, ya tengo una escala de longitud, y que se deben verificar en todas las dimensiones homólogas. ¿Está bien? Semejanza cinemática. Las trayectorias de las partículas homólogas deben ser geométricamente semejantes. De igual manera con el tema que correspondería a los triángulos de velocidad, por ejemplo. Triángulo de velocidad en el prototipo, triángulo de velocidad en el modelo. La relación entre las velocidades homólogas debe ser constante. En este caso, por ejemplo, C1 del prototipo sobre C1 del modelo. Igual a la relación C2 del prototipo sobre C2 del modelo, y así seguiría. Sería igual a constante. De la semejanza dinámica. Si se han cumplido las semejanzas geométricas y la cinemática, quedaría por verificar la semejanza dinámica. La relación de las fuerzas homólogas, modelo y prototipo, deben ser las mismas. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería escala de fuerza de prototipo sobre fuerza de modelo debe ser constante. Entonces, veamos, tenemos un prototipo, tenemos el modelo, la escala de fuerza, en prototipo, F1 sobre F1 del modelo, igual a la F2 del prototipo sobre F2 del modelo, y esa relación de fuerza homóloga, modelo y prototipo, debe ser constante. Entonces, escala de fuerza. ¿Está bien hasta ahí? Lo mismo en el caso, por ejemplo, una escala a través de un vertedero. La escala de fuerza sería la relación de las fuerzas de inercia del prototipo, su fuerza de inercia del modelo, igual a la fuerza de presión del prototipo, su fuerza de presión del modelo, todo esto igual a la constante. Tengo escala de longitud, tengo escala de velocidad, tengo escala de fuerza. Y de hecho también vamos a tener escala de tiempo, ¿no? Con las semejanzas cinemáticas, ¿no? Las fuerzas activas que aparecen generalmente en el movimiento de los fluidos son las viscosas, las gravitacionales, las superficiales, las elásticas, etc. Tengo la fuerza de inercia, masa por aceleración. La fuerza gravitatoria, m por g, expresada en estas dimensiones L y T, de la masa. Fuerza viscosa, mu por L y T. Fuerza de la energía superficial, la fuerza elástica, fuerzas de presión. La escala de fuerza es única. La fuerza de prototipo, cualquier fuerza de prototipo, cualquier fuerza del modelo, debe ser constante. Fuerza de inercia del prototipo, fuerza de inercia del modelo. Fuerza de presión del prototipo, fuerza de presión del modelo, y así debe ser igual a constante. Esa escala de fuerza. Bien. Vamos a ver ahora cómo surgen los números dimensionales. El número dimensional es el número de Reynolds, número de Freud, número de Euler. Como era dimensional, en el caso, por ejemplo, vamos a Reynolds, el segundo. Reynolds sería la fuerza de inercia sobre la fuerza viscosa. La fuerza de inercia sobre la fuerza viscosa, trabajando un poco de estas dimensiones,
quedaría rho por B por L sobre mu, que es lo que nosotros vimos en análisis dimensional. Ahora, mu sobre rho se conoce como viscosidad cinemática. Entonces sería B por L sobre la viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática por el hecho, digamos, que las dimensiones que involucran son cinemáticas. Entonces seríamos, Reynolds sería rho por B y por L sobre mu, o B por L sobre ni, que sería la viscosidad cinemática. ¿Dónde surge? Relación de la fuerza de inercia sobre la fuerza viscosa. Número de Froud, fuerza de inercia sobre fuerzas gravitacionales. Trabajando todo esto un poco, quedaría el número de Froud igual a B cuadrada sobre G por L, y el que estamos nosotros acostumbrados a trabajar y relacionar sería el número de Froud sería B sobre raíz cuadrada de G por L. Ya nosotros vamos trabajando y empezamos ya a trabajar y decimos, el número de Froud vamos a poner igual a B sobre raíz cuadrada de G por L. Fuerza debido a la presión. En una dimensional de la presión sería el Euler, fuerza de inercia es la fuerza de presión, y sería rho por B cuadrado sobre P. La fuerza de superficial de Weber, la fuerza elástica de Cauchy. De la ley de Bertrand. Nosotros, con establecer la escala, digamos, escala de longitud, la escala de velocidad, la escala de fuerza, la escala de tiempo, ya con esto tenemos para trabajar tranquilamente en cualquier problema. Sin embargo, por ejemplo, también se establece esta expresión que es la ley de Bertrand, que surge justamente también de las fuerzas de inercia, tanto en el prototipo con respecto al modelo. Las fuerzas de inercia en el prototipo dividido la fuerza de inercia del modelo será igual a la escala, en este caso, pongamos de rho, la escala de longitud y la escala de tiempo. Tiempo de t a la menos 2, ¿no? Escala de rho, escala de longitud a la cuarta, escala de t a la menos 2. Entonces, escala de fuerza. Esa sería la ley de Bertrand. Y ya hay algunas consideraciones con respecto a la ley de Bertrand. Y también se la puede expresar en términos de la escala de velocidad. Fuerza de inercia de prototipo, fuerza de inercia del modelo, expresada de la forma que hemos visto antes. Bien. Ese sería en cuanto hace a algunos requerimientos de verificación de la semejanza cinemática, semejanza geométrica, semejanza cinemática, semejanza dinámica. Entonces, la geométrica de la forma, la cinemática de la trayectoria, los triángulos de velocidades, de las escalas de tiempo, de relaciones constantes, y de la semejanza dinámica, de las escalas de fuerza, de constante. Todas las relaciones de fuerza homóloga deben ser las mismas. ¿Listo? Y después nos quedaba con unas dimensionales que por ahí seguramente van a aparecer en los problemas, que ya vamos a mostrar unos ejemplos. A dimensiones de Reynolds, a dimensiones de Euler. Entonces, ¿qué decimos? De la misma forma que decíamos de escala de fuerza, el número de Reynolds del modelo debe ser igual al número de Reynolds del prototipo. El número de Froud del modelo debe ser igual al número de Froud del prototipo. El número de Euler del modelo debe ser. Ese sería las relaciones que debería existir para que se verifique la semejanza. Bien. Entonces ahora vamos, dejo presentar esto, vamos a ver un ejemplo. Ese es el problema, es una tubería, fluye gasolina,
y a una velocidad de 4 metros por segundo, determina el diámetro que debería tener una tubería que transporta agua a 15 grados centígrados y a una velocidad de 2 metros por segundo para que los números de Reynolds sean los mismos. Entonces tenemos una tubería de gasolina, la tubería de agua, en distintas condiciones. Planteamos la semejanza dinámica, número de Reynolds del modelo igual al número de Reynolds del prototipo. Número de Reynolds lo por B por D sobre mu. Y ahí ya podemos determinar de esa relación, que el número de Reynolds del modelo igual al número de Reynolds del prototipo, determinar la incógnita, que en este caso nos decía cuál es el diámetro de la cañería de agua. Número de Reynolds del modelo igual al número de Reynolds del prototipo. Otro caso. Un modelo de aliviadero de crecida, reducido a escala 1,75, se ha determinado que por una erogación de 125 litros por segundo se le quiere una carga sobre la cresta de 6 centímetros, el H, acá chiquito. La velocidad máxima medida en la caída de la lámina es todo 1,85 metros por segundo, y la presión mínima detectada en el perfil de 3 centímetros de columna de agua. Determinar los valores correspondientes en el prototipo. Tengo todos los registros del modelo, la escala 1,75, y hay que determinar los valores homólogos en el prototipo. Por la semejanza geométrica, escala de longitud, L del modelo sobre el prototipo, igual a 1,75. Yo de acá ya puedo sacar cuánto es la altura de carga de la lámina sobre el prototipo. 75 para el modelo, por la semejanza cinemática, puedo determinar la escala acá de velocidades, por la semejanza dinámica, relación de las fuerzas homólogas, el modelo de prototipo es la misma, y en la semejanza dinámica establecemos lo siguiente. Como es un problema en campo gravitacional, número de Froude del modelo es igual al número de Froude del prototipo. Número de Froude es B sobre raíz cuadrada de G por L en el modelo, B sobre raíz cuadrada de G por L en el prototipo. Como deben ser lo mismo, ya puede establecer la relación B del modelo sobre B del prototipo igual a la raíz cuadrada de L del modelo sobre L del prototipo. O sea que la escala de velocidad es igual a E, a la escala de longitud, a la U media. Entonces la escala de longitud ya es dato, tengo la velocidad del modelo, puedo sacar la velocidad del prototipo. En términos de los caudales, en la escala de caudales me diría que el caudal del modelo sobre el caudal del prototipo igual a B del modelo sobre área del modelo sobre B del prototipo sobre área del prototipo. Llevo trabajando, B del modelo sobre B del prototipo es la escala de velocidades, y esto sería por escala de longitud al cuadrado. O sea que la escala de caudales sería el último, igual a la escala de longitud a la 5 media. ¿Está bien? La escala de longitud ya es conocida. Conozco el Q del modelo, determino el caudal del prototipo. Bien. Ahora considerando el tema de las presiones, la fuerza de la presión, el número de Euler del representativo, número de Euler del modelo igual al número de Euler del prototipo. Como decía, eso es la misma, y yo conozco la presión del modelo, puedo sacar la altura de presión del prototipo. La escala de tiempo en todos los casos siempre es la misma. Bien. Eso sería un poco la aplicación de la semejanza. Entonces, el problema era la aplicación de la semejanza entre el número de Reynolds del modelo igual al número de Reynolds del prototipo, determinamos el diámetro de la cañería. En el segundo,
era la aplicación de la semejanza geométrica de la escala de longitud. Era la longitud del modelo sobre la longitud del prototipo igual a 1,75 y determinábamos el H del prototipo. La semejanza cinemática, si hace falta, en este caso no hace falta. Semejanza dinámica, en cuanto al número de flow de modelo igual al número de flow de prototipo, y podemos determinar las velocidades, los caudales, ¿sí? Y las presiones. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué dicen los chicos? Sí, profe. Bien, así vamos al otro que es un poco más complejo, pero siempre aplicando esas relaciones de escala, longitud, escala de fuerza, etc. En este caso, por ejemplo, ¿en qué cambia el problema? Cambia en el caso cómo se aplican las escalas únicamente. Por ejemplo, cuando determinamos caudal. Veamos un poco el problema. Ya les muestro hasta donde terminamos. Acá. Bien. Les leo. El modelo de un río se construye a escala horizontal 1 en 2,50. Tengo escala horizontal. Antes escala de longitud era 1,75. La escala horizontal SLH sería 1,250. La escala vertical, en la altura, en la escala vertical es 1,50. Escala de longitud en la vertical es 1,50. Determina cuál es el caudal correspondiente del modelo, si el caudal medido en el río es 10 metros cúbicos por segundo. ¿En cuánto tiempo se observarán en el prototipo las siguientes observaciones medidas en el modelo? Resultante de simular una situación de crecida ocurrida por intensas lluvias, observándose que el modelo, y en particular en la sesión 1 está el tributario, la sesión 1, ¿sí? En correspondencia previa a la conferencia con el río principal, se ha alcanzado a medir que los efectos del fenómeno de una crecida en la sesión 1 se manifiestan al cabo de 10 minutos en la sesión 2. La crecida en 1 se manifiesta a los 10 minutos en la sesión 2. Este es el diagrama de crecida, este es el río principal, el tributario. Acá tenemos el diagrama de crecida en la sesión 1, el diagrama de crecida en la sesión 2. Bien. Entonces esto se lleva a escala, entonces se lo modeliza, y hay que tener en cuenta lo siguiente. En el caso, por ejemplo, del río, un canal, tiene una sección transversal, ¿sí? Y viene un determinado caudal. Hay un diagrama de velocidades en la sección transversal, y ese diagrama de velocidades está en la altura vertical. Cuando él transita de 1 a 2, la corriente de agua de 1 a 2 lo hace en un plano XY, en la escala de longitud horizontal, que es la que hemos diferenciado. Va de 1 a 2, ¿sí? Mirándolo de arriba, en el XY. Sería escala de longitud horizontal, digamos. Y en la vertical, en los Z, sería en correspondencia con la sección transversal. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, esa sería la única diferencia. Después el resto es similar a lo que venimos trabajando. Datos, Q del modelo, tiempo del modelo 10 minutos, cuáles son los incógnitas, caudal del prototipo, tiempo del prototipo. En la horizontal, escala H en la horizontal, 1 sobre 2,50, la longitud del modelo sobre la longitud del prototipo en la horizontal. En la horizontal sería esta relación. Escala de longitud en la horizontal es 1 sobre 250. Escala de longitud en la vertical sería LM sobre LP, en la vertical 1 en 50, donde veíamos el perfil de velocidades, en Z. Bien, en este caso se trata de un problema en campo gravitacional, se emplea el número de Froh, el número de Froh del modelo igual al número de Froh del prototipo, establece la escala de velocidades, y en este caso, en la escala de velocidad, era igual a la raíz cuadrada de la escala de longitud. ¿Pero dónde está medida? En la vertical. Puede ser que la velocidad varía en Z,
Bien. Y de ahí más nos quedaría para determinar el caudal. Escala de caudal sería el caudal del modelo sobre el caudal del prototipo. El caudal del modelo es la velocidad por el área. En el modelo, en el prototipo es la velocidad por el área. Velocidad del modelo por el área del modelo sería L del modelo en la horizontal por L del modelo en la vertical. En el prototipo, la velocidad del prototipo sobre L del prototipo en la horizontal sobre L del prototipo en la vertical. Resumiendo, quedaría escala de velocidad, escala de longitud en H por la escala de longitud en la vertical. ¿Está bien? Y ahí tendría la escala de Q. Pues si ya tengo todo el resto, digamos, conocido, ya puedo ir determinando cuál sería, digamos, los caudales, puede determinar también después más adelante los tiempos en el prototipo. Está bien, entonces acá lo único que cambia acá sería la consideración en cuanto en términos de caudales, ¿no es cierto? Cómo varía la velocidad. Velocidad por el área. ¿Cuál es el área que vamos a considerar? El área en escala horizontal, el área en escala vertical. Bien. ¿Vamos hasta ahí o no? O sea, es distinto a los otros problemas, otros más clásicos nuestros. Nada más que acá hay que establecer relaciones, digamos. Una es la escala horizontal, donde se ve el X ahí, y la otra en la escala vertical, donde estarían las velocidades en la sección transversal. Esa velocidad por el área se caudal, que es lo único que nos distinto a lo que hemos visto antes. Cuando nosotros, por ejemplo, en la guía dice determinar la fuerza sobre los dados disipadores de presión, esto es lo que se midió en prototipo, esto es lo que se midió, esto es lo que midió en prototipo, perdón, en el modelo, lo quiero extrapolar al prototipo, tengo que aplicar las ecuaciones, digamos, de presión del número dimensional de Euler. Euler de modelo igual a Euler de prototipo. Entonces, extrapolamos del modelo al prototipo. Lo mismo sería en un caso el número de Fromm, modelo igual al prototipo. Nada más en este caso únicamente tenemos que considerar que es el cauce de un río, donde la velocidad varía en el plano vertical. Entonces, ¿cómo sería esa variación? ¿Cómo se observaría? ¿Cierto? Cuando sacamos la escala de velocidad, es igual a eso en un medio, en la vertical, por el área del modelo, que es la escala en la horizontal, por la escala en la vertical. Es lo único que va cambiando, para contemplar dónde se presentan esas velocidades. ¿Está bien? Porque el resto del problema es lo nuestro, es lo que nosotros conocemos. Número de Fromm, número de Reynolds, número de Euler. Cuando empezamos a aplicar, empezamos a extrapolar. Aplicamos y extrapolamos. Y acá cambia un poquito por esa consideración. Por eso me lo recalcaba en este tipo de problemas. Bien. Entonces, salvo el caso del modelo del río, nosotros debemos contemplar esa escala horizontal y escala vertical por el tema de que el caudal es velocidad por el área en el XZ. El resto de problemas son similares. Es extrapolar valores, ya sea de modelo a prototipo, o de modelo a prototipo, o de prototipo al modelo, haciendo uso de esas relaciones dimensionales. Número de Reynolds, número de Fromm, número de Euler. ¿Vamos bien? ¿Estamos? Entonces hay un problemita, por ejemplo, la guía. Dice, por ejemplo, número 14. Estudiarse un modelo de física a escala 1.50, la estabilidad de un espigón de bloque cúbico de 2 metros ante la acción del oleaje. La hora del proyecto adaptada de 4,50. Determinar el tamaño del bloque y la característica de la hora de producir el ensayo. Y así uno va explicando el número de Euler en el caso
por ejemplo, el problema número 15. El vertedero de obra yacida está compuesta de 20 vanos, el caudal de diseño es 35.000 metros cúbicos por segundo. Entonces, 35.000 dividido 20 sería, ¿cierto?, lo que correspondería a un vano. ¿Cuál es el gasto que debería de poner en instalación? Una parte, si la escala de longitudes es 1,75. ¿Cuál es la escala de velocidad, de fuerza y potencia? ¿Cuál es la fuerza sobre los dados de disipación de energía en la obra si en el modelo se midió una presión de 0,10 kilos por centímetro cuadrado? Y entonces ahí nosotros aplicamos número de Euler. Euler del modelo igual al número de Euler del prototipo. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la semejanza? Determinar si el problema, por ejemplo, es de una cañería, número de Reynolds del modelo igual al número de Reynolds del prototipo. Entonces, extrapolamos los resultados. En el caso de una situación de hay flujo gravitacional, en el caso de un canal, ¿sí?, aplicado el número de flow del modelo igual al flow del prototipo, y vamos viendo cuáles son nuestras incógnitas. Puede ser la velocidad, puede ser caudal, etc. O sea, yo conozco todo lo que sucede en el modelo, yo tengo que llevar al prototipo. O conozco todas las variables del prototipo y lo quiero que llevar al modelo. ¿Sí? En el caso de los dados disipadores de energía, ¿cierto?, entonces se ha observado que el modelo, tal fuerza se ha registrado, ¿cierto?, y ahora tengo que extrapolarlo al prototipo. Entonces, aplicado el número de Euler. Euler del modelo igual a Euler del prototipo. ¿Listo? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces yo les he dejado ahí en la guía. Iba a cambiar los problemas, pero lo dejé porque son muy conceptuales, bien para elaborar lo que ustedes elaboren, ciertas cosas, y lo van estudiando de manera concienzuda. Pero esto es una aplicación varía únicamente en la forma, únicamente, ¿no? Por eso me va a dar más información en caso de estudiar la capa límite, el tema de la pérdida de carga en sección 1 y 2 en la cañería. ¿Qué sucede en el caso que suena una pancarta, por ejemplo? De esas pancartas, esa misma tipo de análisis la puede extrapolar a lo que puede ser, digamos, el desplazamiento de un auto en una ruta. No se hace en contra, digamos, de la masa fluida a una velocidad. Tengo un área de contacto, hay una fuerza de arrastre, y más o menos las mismas características en el caso de la pancarta, ¿no? Área de contacto, una masa fluida en movimiento, y hay una fuerza de arrastre. Esta fuerza de arrastre es igual a una constante dimensional, que es la relación de variables, por la energía cinética, por ejemplo. Y ese, digamos, es algo general que usted va a encontrar en cualquier, digamos, situación. Queremos estudiar el caso de una pila de puente. Entonces, la fuerza de arrastre es una pila de puente y va a ser una corriente de arrastre por y esa corriente de arrastre involucra varias relaciones de variables por la energía cinética de la corriente. Y acá a veces ya me muestro, yo se los cargué ahí en el Drive, ¿no? Cuando ustedes tienen el link para ingresar con la vez pasada, ingresan al Drive y ahí está cargada, ya les muestro un poquitito para que lo vean y lo completan para hacer prácticas, ¿no? Déjenme ver. En caso, por ejemplo, si se determina la relación que permite estudiar la fuerza desarrollada sobre una espira de puente sujeta a la acción de la corriente de un río. Entonces está la espira del puente, las longitudes a considerar, las variables a considerar.
y entonces comienza la aplicación. En cuanto hace aplicación del análisis dimensional, y determinación del coeficiente de arrastre en el caso del puente. Ya en cuenta vemos que es una piedra de puente, ahora es un auto que se desplaza en la ruta. Es que lo que va cambiando con el tema de la forma, ¿no? La piedra de puente indispuesta en la corriente, tiene un cierto perfil. En el caso del auto puesto en la masa de fluido que se desplaza a 220 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Va a depender del perfil aerodinámico del auto, ¿no? En el caso de la pancarta, es algo mucho más sencillo, interpuesta en la masa de fluido que se está desplazando a la velocidad v. Entonces, las fuerzas de arrastre van a cambiar, pero en general, esta va a ser la relación de variables. Bien, este problema está cargadito ahí en el drive. Si ustedes lo bajan, lo tienen en sus guías, ¿no? Y hacen las correcciones si quieren o las modificaciones que sean convenientes. ¿Listo? Si no hay más inconveniente, sería, digamos, lo que correspondería de la clase de hoy, que es análisis dimensional y semejanza hidráulica. Y es como que llegamos acá hasta una etapa, digamos, de la hidráulica general y formativa. Y en las próximas clases ya es aplicación. O sea, cuando veamos cálculo de cañería, esa ecuación de Darcy que estaba en función de una constante por la energía cinética, va a depender de las distintas situaciones, tipo de cañería, rugosidad, etcétera, y las distintas mediciones que se van llevando a cabo y cuáles son las ecuaciones empíricas representativas. Pues ya el análisis dimensional me dio relaciones variables. En función de qué y cómo, qué debo medir y cómo debo medir. Entonces, en el otro práctico, ya directamente vamos a hacer uso de las tablas. Entonces, todo lo que hemos visto en hidrodinámica, la análisis dimensional, la determinamos mediante el uso de tablas. ¿Cuánto vale esa constante dimensional? Que se llama factor de fricción. Bien, y lo mismo va a ser en tema de canales. Seguimos trabajando, pero ya son las aplicaciones, obviamente. Bien, eso sería un poco un adelanto de donde estamos. Como que hemos hecho la pizarra, la primera parte de la hidráulica y ahora viene la segunda parte que es de aplicaciones. Entonces, pues, el primer parcial sería hasta el análisis dimensional, semejanza. Los problemas son similares a los prácticos. Lo que ustedes ven que van cambiando, digamos que se van sumando semana a semana distintos conceptos, ¿no? Yo sé que tenemos medio ordenadito todas las cosas. Entonces no hay nada, problema que sea algo, digamos, complejo, digamos, ¿no? Hay un problema, digamos, pero hay problemas, digamos, que necesitan únicamente que ustedes lo sepan con las herramientas que han visto, ¿no? Nada que ver que sea algo que no nos hemos visto. No se dio en clase y estamos con algo que no tiene nada que ver. Todo lo que tiene eventual parcial son los que están relacionados con los de clase, ¿no? Máximo, como yo digo, cambian el sentido, las variables, etc. Después el resto, ¿no? Si ustedes lo han estudiado, lo han visto, el tiempo le alcanza para resolverlo. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda? Quedaría que ustedes confirmen la fecha de otra semana, ¿eh? Vean sus cosas cómo están y nos dicen la conveniencia del parcial 18 de junio, 16 o 17 horas, un poco más temprano, comencemos mejor, o el sábado 19 de junio a las 10 horas. Pues se ponen de acuerdo y después lo pasan por WhatsApp, ¿eh? Bueno, profe. O el otro martes, cuando ustedes ya van a ver todas sus cosas, su horario, manda por el WhatsApp, esto tal cosa, lo mismo harán los chicos de otro grupo, también podrán a veces pueden o no pueden, y bueno, ahí ya después me acuerdo todo. Pues
tenemos la lista y después se chequean también si está todo bien. Bueno, profe. Ok, profe. Tenían un registro. Si hay alguien que falte en la lista me lo dice. Bien, estamos. Ahora les comparto. A ver si vean chequeando también. A ver, ¿lo están viendo acá? Sí, ahí se ve bien, profe. Bien, voy pasando despacio. Este me lo dice. Se lo agregamos. Profe, Diga, creo que Bonifacio no está en la lista. ¿cuánto? Ariel, Acá está, pues. o Ahí no está. me veo. Ay. Ahí, ¿en este? Ah, sí, gracias. ¿Listo, no? Sí, Profe López Camaño Efraín. A ver, para justo dejo de compartir. ¿Cómo es? López Camaño Efraín. ¿Y cómo figura ahí en el Meet? Efraín López, creo. ¿Mm? Efraín López. A ver. ¿Está? ¿Lo veo o no? No se ve, pero si está, ya está. Gracias, profe. No, te presento. A ver. Ahí, mira. ¿Está, no? Sí, Sí. muchas gracias. Bueno. Bueno, chicos. Ingeniero, Diga. Escucho. Raquel Espinosa, no sé si sale ¿Quién? para el presente. ¿Cómo es el nombre? Raquel Quispe. Pero vos has estado hace rato, ¿no? Sí. Y bueno, entonces ya está, pues. Ah, bien, no. ¿Se acuerda que toman las dos, desde los dos, la primera hora y la Sí, segunda? no, está la colgante del calle y ahora la otra, por si llegase a faltar algo. ¿Sí? Bien, lista. No hay Gracias. problema. Bien. Bueno, entonces, lo que sí le voy a pedir para el martes que viene, ¿no? Traten de munirse de la tabla de cálculo de pérdidas generales, pérdidas locales y generales hidráulicas, para que vamos un poco más rápido. Esa tabla está en la Google Site, ¿no? También va a estar ahí en la Moodle, pero como lo haríamos justo esos días de clase, es perfecto, si lo tiene antes mejor, ¿no? ¿Sí? A veces es pesada la tabla y no se la cargaba, se carga una parte. Entonces de Google Site la bajan. ¿Sí? Y si no, esperan el martes, comenzamos y ahí tienen la tabla disponible. Bueno, chicos, ya le estamos pasando bastante, así que no aflojen. ¿Mm? Bueno, nos vemos. Profe, hasta luego. Es que cuando estamos en clase ponemos todos cámaras, pues parece como si estaríamos ahí empantanados, ¿no? Y yo cuando veo que se empieza a pixelar un poco lo que les estoy mostrando, en ese momento además saco la Moodle, porque la Moodle garantiza mucho.
Bueno, ya estamos todos con cámara, bueno, nos despedimos. Bien, bien. Y así ya, cuando tenga que rendir, digamos, la teoría oral, ya está más canchero, ponen la cámara por todos lados, etcétera, ¿no? Normalmente, eso ya coordinan con López Díaz, ¿no? Por el momento ahora van a rendir las prácticas. Entonces terminamos de rendir las prácticas y comenzar a rendir su teoría. El parcial segundo y ya él nos va llamando. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Ok, profesor. Hasta luego. Ya, hasta luego.